el Señor les bendiga muy grandemente. Sean una vez más bienvenidos a este espacio llamado Mensajero de su Amor. Espacio que venimos compartiendo a través de los canales de Dierpa Media, a través del podcast de Spotify y también a través del canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros. De parte del Señor, con ustedes quiero compartir el día de hoy un programa que hemos titulado Proyecto Divino. En este episodio quisiera compartir con ustedes una serie de pautas que funcionan como pilar de la iglesia conforme al plan y el propósito con el cual el Señor la estableció aquí en la tierra. No quiero hablar mucho en cuanto a las cosas preciosas o grandes que el Señor hace, sino más bien acerca de las cosas que a nosotros nos toca asumir dentro de la responsabilidad y en el llamado que el Señor ha colocado para nosotros ser ese elemento a través del cual podemos convertirnos en un elemento de bendición aquí en la tierra. Esta palabra no habla tanto de las cosas preciosas del Señor. Habla básicamente de lo que nos corresponde a cada uno de nosotros hacer. Quisiera que comparta usted conmigo en este episodio algo que nos habla el libro de Josué en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, los versos 5 al 9. Es la única porción de la Sagrada Escritura que compartiremos y en ella encontraremos estos 5 pilares tan importantes y fundamentales que nos permitirán conocer y que nos permitirán entender qué es lo que el Señor busca, cómo nosotros podemos desenvolvernos de una manera óptima y eficiente en el cumplimiento del propósito de la iglesia del Señor. Dice la Sagrada Escritura, Josué capítulo 1, versos 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta preciosa porción de la palabra, para que entendamos un poco en qué momento y tiempo de la historia estamos hablando, la revela el Señor hacia Josué justo antes del inicio de la conquista de la tierra prometida. Han pasado un buen tiempo marchando en el desierto, donde han visto en sobremanera cómo el Señor de una u otra manera, a pesar de las dificultades, no ha dejado de sustentarlos y de bendecirlos. Pero entran en un nuevo tiempo a través del cual hay que prepararse y hay que entrar en una mentalidad muy diferente a la cual se había salido de Egipto. Ya no se puede tener la mentalidad de esclavos. Llega un momento en el cual hay que obrar y en el que hay que tener una serie de elementos que le van a servir al pueblo para que realmente puedan lograr y cumplir el objetivo. Son los mismos objetivos y planes que al final nosotros podemos establecer para la conquista de la tierra en pro de la expansión del conocimiento de la palabra del Señor, en algo fundamentado llamado iglesia. Lo primero que quisiera que miráramos en esta porción de la palabra es lo que nos habla el versículo 5, donde dice la palabra del Señor: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré y no te desampararé. Si nosotros somos bien entendidos en cuanto al momento y al tiempo que los hebreos están viviendo, están en un punto en el cual van a comenzar la guerra. Y la guerra obviamente traería sus sacrificios, sus complicaciones, sus tiempos difíciles y sus batallas. Pero en ello el Señor promete algo precioso, y es decirle a Josué que tal como estuvo con Moisés, también iba a estar con él. Y le dice: no te dejaré y no te desampararé. Nosotros podemos establecer aquí un primer pilar, que es en el cual, a pesar de los tiempos difíciles o de las circunstancias adversas que vivamos, nosotros por sobre todas las cosas tenemos que estar confiados en el Señor. Saber que a pesar de los problemas y las dificultades que atravesemos en el crecer de la iglesia o en nuestro diario vivir, podemos hacerlo de la mano del Señor, entendiendo que el Evangelio no es una vida libre de problemas o de situaciones complejas o de confrontaciones, sino que todas ellas podemos enfrentarlas de la mano del Señor, entendiendo por sobre todas las cosas el significado de ese precioso nombre que es Emmanuel. Dios está con nosotros. Y cuando nosotros sabemos que Dios está con nosotros, que aquel que creó los cielos y la tierra nos acompaña en medio de cualquier situación, podemos tener la seguridad de que a pesar de los problemas vamos a salir victoriosos de ellos, entendiendo que Dios es quien pelea por cada uno de nosotros. No se trata de no tener inconvenientes o problemas, sino tener la seguridad de saber que el Señor está de la mano nuestra, y que así como promete la Sagrada Escritura que estuvo con Moisés, que también estuvo con Josué, también el Señor estará con nosotros en medio de todas las dificultades y adversidades que en nuestra vida, o que en el caminar, o en el cumplimiento de los propósitos de la iglesia, en nuestra contra puedan levantarse. Más adelante el verso 6 dice lo siguiente: esfuérzate y sé valiente,
porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Ahora, acá hay algo interesante. Primero, hay el cumplimiento de una promesa que Dios había dado a sus ancestros. Yo les voy a dar una tierra prometida donde fluye leche y miel. Pero en esta porción de la palabra hay un detalle importante que llama mi atención y es ver cómo Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente porque tú eres quien va a repartir a este pueblo la tierra. Es decir, esta porción de la palabra nos habla de un segundo pilar tan importante como lo es que nosotros nos levantemos como una iglesia con compromiso. En esta porción de la palabra veo cómo Dios comienza a designar a Josué una serie de funciones que era él quien tenía que ejecutar. No tener nosotros la expectativa de que Dios sea el que haga todo en nuestra vida, sino que entendamos que Dios se encarga de nuestros imposibles, pero que en nuestros posibles nosotros tenemos que ser personas que trabajemos, que seamos productivas, que nos desenvolvamos y nos desarrollemos, hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer, lo que está en nuestras capacidades hacer. No podemos tener la expectativa de, por ser hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres de fe, estar cruzados de brazos. Es que estoy esperando el tiempo de Dios, estoy esperando que Dios haga algo en mi vida. Que Dios no va a hacer simplemente porque Dios conoce de qué es lo que nosotros somos capaces de hacer. Dios a cada uno de nosotros nos ha dotado de capacidades, de talentos y de dones, y lo que nos corresponde a nosotros es simplemente usarlos, y a través del uso que nosotros le demos, no el Señor, el uso que nosotros le demos, entonces glorifiquemos el nombre del Señor si somos sabios para usar esas capacidades y talentos conforme al propósito que el Señor tiene con nuestras vidas. Cada uno de nosotros, cuando asumimos esa identidad como hijos de Dios, no solamente es para gozar de los beneficios de la heredad del reino, sino también para llevar con honor, con identidad, ese nombre y esa identidad que el Padre nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo creo que ninguno de los que me está viendo que es padre de familia o madre está bajo la expectativa que su hijo sea un mantenido de por vida, alguien que no sea productivo para la sociedad. Nadie se va a sentir orgulloso de tener un hijo flojo o un hijo que no trabaja o que es vago, ¿verdad? Siempre tenemos la expectativa contraria a través de la cual nuestros hijos sean más productivos y capaz que hasta lleguen más lejos y, por qué no decirlo, hasta ganen más dinero que el que nosotros los padres pudimos haber ganado. Esa es la expectativa mínima al menos que cada uno de nosotros debe tener. Y yo creo que el Señor tiene una expectativa que es muy similar de cada uno de nosotros, a través de la cual podemos superarnos y aspirar cada día más a cosas mejores, a cosas mayores. Pero no solamente en la espera de lo que Dios haga, sino también en la expectativa de lo que nosotros podemos hacer, en ese uso de talentos, de dones y de capacidades a través de los cuales glorifiquemos el nombre de nuestro Padre. El tercer punto que quiero compartir con ustedes a partir de esta palabra nos lo habla el versículo 7, donde dice la Sagrada Escritura: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. La iglesia no puede estar sujeta a un montón de ideologías de hombres o de pensamientos que carezcan de cualquier tipo de fundamento bíblico. Yo recordaba una frase popular por ahí que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y eso no es cierto, porque nosotros estamos viviendo en tiempos en los cuales el mundo está aceptando una serie de cosas, donde hay una cierta permisividad, una cierta aceptación a una serie de cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Y muchas veces la iglesia va a tener que levantarse en contra de eso, aun a pesar de que el mundo se venga en contra nuestra. Hay cosas a las cuales nosotros podemos ser tolerantes, pero hay otras a las cuales nosotros tenemos que llamar por su nombre conforme a la palabra. Y no podemos aceptar tipos de cosas que la sociedad está aceptando por una complacencia o por una aceptación si van en contra de la Sagrada Escritura. Doy un ejemplo simple. Vivimos en una sociedad actual que está aceptando las uniones de parejas del mismo sexo. Como iglesia nosotros reconocemos, sabemos que lo que la palabra del Señor nos enseña es algo que no es agradable delante de la presencia del Señor. Que si bien Dios ama al pecador, Dios no se complace, sino que por el contrario aborrece el pecado. Y pecado es todo lo que está en contra de la Sagrada Escritura. A cada uno de nosotros simplemente nos corresponde es que nosotros tengamos ese compromiso, tengamos esa obediencia a lo que la Sagrada Escritura nos está hablando, y que conforme a ella nosotros andemos, aun cuando eso no signifique en un momento determinado el rechazo incluso del mismo mundo. En esto el Señor garantiza que mientras nosotros caminemos en orden a sus palabras, todo nos saldrá bien. Aun cuando vengan los tiempos de dificultad, con todo ello el Señor nos respaldará. Aun cuando atravesemos los tiempos de rechazo, con todo ello el Señor promete en su palabra que nos va a prosperar en todas las cosas que nosotros emprendamos, siempre y cuando caminemos en el orden y en obediencia a lo que su palabra nos habla. Ahora, esto me lleva a un cuarto punto,
que es muy importante que nosotros entendamos, y es cómo nosotros podemos ser obedientes a la palabra del Señor si nosotros no conocemos la palabra del Señor. Y este cuarto punto nos lleva a entender la importancia de que la iglesia sea una iglesia instruida. Dice la palabra del Señor en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas, es decir, que obremos conforme a todo absolutamente lo que en este libro está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es un poco un complemento de lo que el verso anterior nos hablaba, en el cual el Señor simplemente nos invita a que caminemos en el orden, en la obediencia y en el conocimiento, en todo lo que nosotros emprendamos dentro y fuera de la iglesia. Podemos mirarnos en el espejo de la palabra del Señor y preguntarnos en cada aspecto de nuestra vida si nosotros estamos llevándolo en el orden de lo que la palabra del Señor nos está hablando. Tengo un manejo de mis finanzas conforme a la palabra del Señor. Tengo una conducta en mi trabajo conforme a lo que me habla la palabra del Señor. Como padre, como esposo, me manejo, me conduzco en la manera conforme a la palabra del Señor. Porque en base a esto nosotros comenzaremos a entender si nosotros hemos obrado de buena manera o no, o si de repente hemos tomado decisiones en cada uno de estos aspectos de la vida simplemente porque todo el mundo lo hace, desconociendo si realmente están o no dentro del orden de lo que el Señor en la Sagrada Escritura nos está hablando y nos está enseñando. Y esto aplica absolutamente, como les decía previamente, para todos los aspectos de nuestra vida, lo laboral, lo financiero, lo familiar, y también aquí en el fundamento de lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia, en la casa del Señor. El caminar en el orden del Señor es una garantía de éxito para cada uno de nosotros en todas las áreas, entendiendo que el primer interesado en nuestra bendición, en nuestro bienestar y en nuestra prosperidad es precisamente Dios. Termino con este último pilar que la Sagrada Escritura nos habla en el versículo 9, donde dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y este último pilar es el entender que somos una iglesia con propósito, entender que conforme a lo que la palabra nos habla, donde quiera que nosotros vayamos, podemos darnos hacia la posibilidad de ser un canal de bendición. Hoy estamos en esta tierra y nuestra estancia en la tierra tiene que cumplir un propósito conforme a la razón de ser por la cual el Señor nos dio este precioso regalo llamado vida. Preguntémonos por un momento si conforme a esta palabra estamos siendo lo suficientemente esforzados y valientes para permanecer sobre todas las cosas caminando en el orden de lo que la palabra del Señor nos habla, para que entonces realmente garanticemos esa preciosa presencia del Señor en nuestras vidas donde quiera que nosotros estemos. Caminemos en el orden del Señor. Yo creo que una de las cosas más preciosas a manera testimonial, y con esto quiero terminar este mensaje que puedo compartir, es como a lo largo de los últimos años, después de la pandemia del COVID, prácticamente nosotros tuvimos que iniciar de nuevo todas las funciones y labores en la iglesia. Y no hay día en el cual no hayamos visto la mano del Señor obrando. Y podemos reconocer que no ha sido por ninguno de nosotros, ni por nuestro talento, nuestra capacidad, ni nada de ello. Simplemente esas herramientas los pusimos y los dispusimos para el Señor. Y detrás de ello no hemos dejado ver ni un solo minuto cómo el Señor nos ha respaldado. Hoy, para su gloria y honra, nos estamos expandiendo, estamos ganando almas. Gente está llegando a esta casa de oración y a ellos les podemos decir simplemente que Dios está con nosotros. Y donde está el Señor, cosas poderosas y cosas sobrenaturales suceden. De corazón deseo que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida, como lo ha sido para nosotros aquí en la Iglesia Cristiana de la Comunidad, desde la ciudad de Clifton, en el estado de New Jersey. Es parte de lo que el Señor semana tras semana nos permite compartir, y ahora hacerlo aquí a través de los medios digitales que Diarpa Media nos permite llevar a cabo a través del canal de YouTube y en el podcast de Spotify. A ustedes, como siempre, gracias por estar con nosotros, gracias a este equipo técnico de Diarpa Media, y nos veremos muy pronto en una nueva oportunidad. Que el Señor les bendiga.